Buenos días, profesor. Le saluda la alumna Diana Villanueva. El día de hoy yo voy a exponerle sobre el tema número 4, que es acerca de la libertad de expresión en Internet, la neutralidad de la red. Ese tema lo elegí ya que en estos últimos años ha surgido un gran debate, puesto que en un primer momento el Internet fue concebido como una red de comunicaciones abiertas. Sin embargo, en estos últimos años, como le mencionaba, ha habido un conflicto de intereses, tanto gubernamentales como corporativos, por querer controlar esta gran masa de comunicaciones. Para empezar, la libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés general, ya que facilita la comunicación, el desarrollo y la implementación de garantías democráticas, lo cual permite que el usuario se pueda desenvolver en un espacio libre e independiente y generando de esta manera que la neutralidad de la red se pueda llevar de manera fluida, ya que su sistema se basa en brindar acceso a los contenidos sin privilegiar a ningún participante de la red por encima de otro, lo cual es muy favorable para cualquier persona natural o empresa de poder tener ese acceso a la información de manera libre e inmediata. Sin embargo, se han presentado desafíos en los cuales la libertad de expresión en el Internet se han visto quizás un poco vulneradas. Según el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentados en el 2016, consideraron estas tres cuestiones, en las cuales en un primer punto tenemos a lo que es la neutralidad de la red, donde exponen que los estados deberían adoptar leyes que se adecúen para proteger la neutralidad de la red, lo cual implicaría que no debería haber ni discriminación, ni bloqueo, ni filtración, ni interferencia de tráfico dentro de lo que es el desarrollo del usuario en el Internet. En un segundo punto tenemos en lo que es el acceso al Internet, donde exponen que tendrían que tener una obligación positiva de salvar la brecha tecnológica. Como segundo punto, la obligación de asegurar infraestructura y servicios que permitan el acceso universal a la red. Y por último, que este acceso se abstenga de bloquear o limitar a los usuarios al no permitirles tener un acceso a Internet y sobre todo censurarlas, ya que estarían violando lo que es su derecho de libre expresión dentro de estos márgenes de Internet. Y como tercer punto tenemos las restricciones a la libertad de expresión, donde sí ponen mucho énfasis a que por más de que se ejerza esta libre expresión dentro del Internet, eso no significa que va a constituir un derecho ilimitado y que puede ser objeto de ciertas restricciones, sino que estas se deben definir con precisión, como por ejemplo si es que un usuario se le ocurre subir, no sé, un video que viole la intimidad o el honor de otra persona, que ya estaríamos hablando de otros asuntos legales. Entonces ahí marca una brecha con respecto a lo que es la libertad de expresión dentro de la red, de su desarrollo como usuario en la red. En nuestro país, por mandato legal por el Poder Ejecutivo que le otorgó a OCIPTEL, que es el ente regulador en nuestro país, en el 2014, se pudo establecer las disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas referidas a la neutralidad de la red, dentro de los cuales sus objetivos principales se centran en ese esquema que especifica 11 puntos de medidas que están clasificadas entre permitidas y prohibidas, que tienen que seguir las empresas de telecomunicaciones. Aquí hay que hacer mucho énfasis en lo que son las medidas prohibidas, sobre todo en estos tres puntos, que es gestión arbitraria de tráfico, filtro y bloqueo arbitrario de servicios y aplicaciones, y la diferenciación arbitraria de atributos en el servicio de acceso a Internet, ya que estas acciones catalogadas como medidas prohibidas no deberían ser implementadas por ningún motivo por los operarios de telecomunicaciones. Solamente en lo que fue en el 2017 y en el 2018 se presentó un problema con la empresa de telecomunicaciones de Claro, ya que bloqueó ciertos puertos de servicio, y la acción que realizó en ese momento CITEL fue reunirse con la empresa operadora y poder tomar acciones de monitoreo y de supervisión, ¿no? Esto dio como resultado el desbloqueo de los puertos de la empresa que la empresa mantenía bloqueado para que el usuario pueda seguir navegando de manera libre eh,
y eficaz y sin ningún tipo de restricción. Pero, ¿qué pasaría si se diera que existiera un fin de la neutralidad de la red? ¿Qué consecuencias traería? Esto se suscitó en el año 2017 durante el gobierno de Donald Trump, ya que la Comisión Federal de Comunicaciones determinó revertir la neutralidad de la red, lo cual causó un gran revuelo tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, en el cual el hashtag Salvemos Internet se hizo muy viral, ya que si esta norma que se efectuó, se llegó a efectuar, no entraba en vigencia, se iban a dar estas casuísticas que se llegaron a ejecutar, ¿no? Como tenemos en un primer punto lo que es la subida de los precios de conexión, donde las grandes compañías proveedoras de Internet propusieron altos precios para poder acceder quizás a mejores beneficios, y eso ocasionó también que las personas se quedaran sin mucho dinero, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país donde la vida no es nada barata, es muy elevada, sus costos son muy elevados, y lo cual también tenemos en un segundo punto a que los usuarios se vieron perjudicados, ya que para ver videos o escuchar música también tenían que pagar un servicio. Netflix también subió su tarifa y en países de Latinoamérica se le aplicó un IGB, un IGB un poquito más, un importe más, ¿no? Y eso también causó y sigue causando en estos últimos años, como por ejemplo de que vemos de que si queremos ver YouTube de manera totalmente gratuita, tenemos que acceder a un plan de pago mensual, y si no accedemos a ese plan de pago, tenemos muchos anuncios que quizás interrumpen a nosotros como usuarios una estadía agradable dentro de nuestra navegación de red de lo que es YouTube. También Facebook y WhatsApp tuvieron muchos parámetros que quizás llevan a este tercer punto de lo que es la censura, ya que cualquier empresa o bloguero, por ejemplo, que abogue por discursos controversiales, opiniones polémicas, podrían verse censurada, y que su página web o su posteo o su página en Facebook se viera bloqueada. Por ejemplo, en lo que es Facebook ya no puedes comentar eh, la palabra negro, porque automáticamente te suspenden tu cuenta por 30 días solamente por poner negro. No sé, por ejemplo, si yo quiero adquirir lo que es un polo de un color negro o un vestido de color negro, lo tendría que conversar con la persona de manera interna, porque si yo lo publico de manera pública, estaría restringiendo estos parámetros de Facebook que caerían en lo que es la discriminación contra las personas de ese color. Sin embargo, sin ninguna intención de que el usuario quiera cometer esa discriminación, estaría cayendo dentro de. Es por ello que en este 2021, con la llegada de Biden al mando, Estados Unidos está esperando de que el gobierno pueda eh, enfatizar sus esfuerzos en contener y limitar los excesos de las grandes compañías en lo que es el sector de tecnología, y poder recuperar los preceptos de un Internet libre e independiente. Y eso nos lleva a nuestra conclusión del tema, ¿no? De que el derecho a la libre expresión está muy vinculado a lo que es la neutralidad de la red, ya que si la neutralidad de la red se ve vulnerada, nuestros derechos como usuarios y como seres independientes, como en la primera premisa que le di, que era de que esta red era totalmente libre y que todos tenían acceso, y si se ve vulnerada, se ve solamente beneficiada para ciertos sectores, estaríamos hablando de que no hay una equidad dentro de la navegación de red. Por ese motivo es importante que se guarden los principios y reglas generales para que el único beneficiado sea el usuario, y siempre cuidando de no desnaturalizar este derecho y mucho menos al Internet. Eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.